Amigos rockeros, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Mimi y estáis en Mimi Rock. En el día de hoy os traigo la última canción de Sum 41, Catching Fire, pero quisiera dedicarle un minuto a contaros el motivo por el cual se escribió esta canción. En 2013, el cantante de Sum 41, Derek, desgraciadamente vivió un episodio muy difícil en el que su mujer tuvo un intento de suicidio. Obviamente ese momento como pareja te marca para toda la vida porque piensas, wow, la persona con la que paso cada día se ha llegado a plantear quitarse la vida a pesar de que convivimos, a pesar de que somos felices. O sea, es algo que te marca, ¿no? Y te deja pensando ¿qué he hecho yo? ¿Qué le he podido fallar? Se te pasan mil cosas por la cabeza. Entonces, bueno, esa es la visión por parte de la gente que queda, de la gente que queda en los casos en los que una persona decide quitarse la vida. Pero creo que es muy importante visibilizar la gente que está al otro lado, la gente que está sufriendo esos problemas, la gente que está conviviendo día tras día con ansiedad, con depresión, con agorafobia, con mil cosas que nos afectan, pero que nos afectan como si nos faltara una pata de una silla casi y no podemos remediarlo. Es algo que casi te hace sentir inútil, que casi te hace sentir como que no eres válido para tu propia vida, o sea, que no eres válido para tener un trabajo, para tus hijos, para tu casa, para nada, porque sientes que todo te abruma, que todo te agobia, que no puedes tirar más del carro. Así que estos minutos se lo quiero dedicar a las personas como yo, que estamos sufriendo este tipo de enfermedades, este tipo de problemas. Quiero que sepáis, y esto no es un decir, sino que realmente las personas que estáis al otro lado de esta cámara, que estáis sufriendo problemas de ansiedad, problemas que os estáis planteando realmente el sentido de vuestra vida, que no sabéis cómo tirar del carro, no sabéis cómo seguir, os dejo mi puerta abierta, os dejo mis redes sociales, mi email, lo tenéis aquí, en el cual podéis hablarme, podéis comentarme, podéis contarme vuestras cosas. Yo estaré encantada de brindaros mi tiempo, de brindaros mi mano para poderos, pues desde mi humilde lugar, tenderos una mano para poderos ayudar, para poderos confortar. Y sí, ya sé que es algo que se dice muy típico de no, llámame si me necesitas y tal. No, yo os lo estoy diciendo porque realmente yo en muchos momentos he necesitado a alguien, a quien sea, a quien sea que esté sufriendo lo mismo que yo y pueda entenderme. Porque hay muchos momentos en los que por más que vamos a un psicólogo, al médico de familia, se lo contamos a un amigo, si esas personas nunca han sufrido lo mismo que estamos sufriendo nosotros o algo similar, nos sentimos completamente perdidos, nos sentimos solos. Así que, en serio, no dudéis en hablarme, no dudéis en comentarme lo que necesitéis. Yo en serio que estaré encantada de hablar con vosotros. Y bueno, dicho esto, pasamos a la reacción del vídeo de hoy. Yo espero no haber sido muy pesada con este tema, pero creo que es muy necesario visibilizar lo que existe, lo que es palpable, que hay cientos de miles de millones de personas sufriendo este tipo de problemas y que no es nada fácil convivir con ello. Así que ánimo a todas esas personas. Yo os mando desde aquí toda mi, no sé, todo mi amor del fondo de mi corazón. Yo espero que pues que las cosas pasen, que podáis encontrar ayuda, ya sea de profesionales, ya sea de amigos, ya sea en vosotros mismos, que podáis encontrar la felicidad, lo que os llena, lo que os motiva a seguir cada día. Hay mil cosas que pueden ir mal en la vida de una persona como para decir no quiero seguir luchando por esto. Pero en serio, todo puede cambiar, hay mil formas de
seguir luchando, de seguir, no sé, dándolo todo por esta vida y dándolo todo por la gente que nos rodea. Así que, por favor, luchad por vosotros mismos, luchad por cada día estar un poquitín mejor, ¿vale? Os mando este beso gigante. Nos vemos. No sé si estoy preparada para ver este vídeo, ya tiene un par de días y me estoy como haciendo un poco la loca de no verlo, porque sé que va a ser bastante emocional para mí, pero creo que es importante verlo y creo que es importante concienciar, así que le damos play. Told you how I felt, though I thought I'd said it all, and I never knew you needed help, well, 'cause you always seem so tough, but now Esto es muy importante. El hecho de parecer fuerte no significa nada, absolutamente nada. Hay gente que está todos los días con una sonrisa, pudiendo con todo y dentro de sí mismos ni tienen ganas de sonreír ni tienen ganas de poder con todo. Así que es muy importante no ponerse esa careta, sino compartir realmente lo que sentimos y veremos que en muchos casos encontraremos a alguien que nos puede echar una mano. But now I'm here alone, without you by my side. If only I had known that you kept it all inside. Now I'm trying to understand, just trying to find a way. But forgive you, I just can't, it's all too much for me to take. And if I failed you, well, I swear now you're gone, so all your tears can lay to rest. Just so you know, you meant the world to us. I know that it's too late, and all I want's another chance. I can't accept that you have left. I would have took the pain from you. If only I had known what you were going through. They say that time will heal these wounds, but every day gets longer without you. And the days just go by, what a night's fade to black, like catching fire. Me está costando muchísimo ver esta canción sin llorar. Tengo como un nudo en el estómago que no lo suelto, que está ahí.
Imagino que cuando termine de grabar pues saldrá. Pero la verdad que, bueno, que es una canción muy muy emocional, una letra muy muy emocional. I swear I tried my best, but now you're gone, so your tears can lay to rest. Just so you know, you meant the world to us. I know that it's too late, but all I want's another chance. I can't accept that you have left, that you have left. Pues sí, me ha costado muchísimo verlo, tengo un nudo en el estómago, pero bueno, cuando termine, pues eso, imagino que lo sacaré. La verdad que bueno, pues una letra muy muy emocional, me ha recordado muchísimo a One More Light de Linkin Park, no por la lírica de la canción, sino por la letra, por hablar de esas personas que ya no están, que nos gustaría haberles dicho algo antes de que se fueran, así que no hagáis que eso llegue. Pero con cualquier caso, o sea, decirle a vuestros padres que los queréis, a vuestros hermanos, a vuestros primos, a vuestra pareja, a cualquiera que realmente sintáis que le tenéis un mínimo de aprecio, hacérselo saber. Porque hay veces en las que no sabemos que un simple halago, decir qué bien que haces esto, me alegro por ti, cualquier simple palabra puede significar hacerle el día a esa persona. Y quizás no solo el día, sino que un simple halago como pintas bien, a lo mejor a esa persona le puede inspirar a que pinta bien realmente y dedicarse a la pintura y sacar su pasión y todo a través de la pintura. O sea, es que las palabras son lo más fuerte que existe. Así que, por favor, siempre que podáis, tratar bien a las personas que tenéis a vuestro alrededor, decirle lo mucho que lo queréis. No esperéis a que sea demasiado tarde para decir las cosas, porque tarde ya no existe. Así que eso es creo que lo más importante que tengo que deciros en el día de hoy. Así que yo, bueno, me quedo con que me ha gustado mucho la canción. Yo al final vengo aquí a analizar canciones o a reaccionar a ellas. A mí en lo que refiere a la música, a la letra, pues me ha gustado, o sea, la verdad que me ha emocionado muchísimo. Me parece que realmente, pues Derrick se nota que la escribe con el corazón y se nota que los chicos la sacaron desde un sentimiento tremendamente profundo que es la desolación de esa sensación cuando pierdes a alguien que quieres o cuando pues has estado a punto de perder a alguien a quien quieres. Así que bueno, por esa parte me gusta. Yo pues ya sabéis lo que me ha hecho sentir toda esta canción. Espero por aquí abajo vuestros comentarios. Yo espero que lo que os he dicho, lo que he estado comentando a lo largo de este vídeo no se os haya hecho pesado. Yo sé que para algunos puede serlo, pero me parece tremendamente importante visibilizar este tipo de problemas, este tipo de cosas que existen, que están ahí, que todos los estamos viviendo, que quien más que menos está sufriendo algún tipo de problema así, más ahora con el tema del COVID, que hemos estado aislados de nuestros seres queridos, hemos vivido una pesadilla, una verdadera pesadilla. Así que chicos, yo os mando todo mi amor, de verdad, desde aquí, os mando un beso gigante. No tengo suficiente espacio para deciros el beso que os mando, el abrazo que os mando. Y nada, pues yo estaré aquí mañana otra vez y eso, que os quiero mucho, ¿vale?